vamos a dar inicio en ese momento a nuestra segunda sesión del curso en línea sobre hepatitis virales. El día de hoy tenemos como conferencista al doctor Álvaro Pornoy, quien es médico egresado de la Universidad de Cartagena, especialista en salud ocupacional de la Universidad del Norte y lleva 6 años trabajando en salud pública en la Secretaría de Salud del Departamento del Sucre. Es referente de maternidad segura, ITS, VIH, SIDA y planificación familiar en los componentes de la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos de la Secretaría de Salud Departamental. Entonces, pues el tema que trataremos hoy es específicamente sobre la hepatitis C y pues le cedo la palabra a nuestro conferencista invitado, doctor Pornoy. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches para todos en el chat. Y algunos he leído sus nombres, los conozco. Es un placer estar con ustedes. Gracias a David Morales, a Fundación IFARMA, Regálate un Minuto, muy amable, muchas gracias de su parte. Bueno, iniciamos, siguiente. Iniciamos con una perspectiva histórica. Ya tan tempranamente como en el año 400 antes de Jesucristo, Hipócrates nos había hablado de una enfermedad que producía tinte amarillento en mucosas y piel. En los siglos XVII y en los siglos XVIII, durante épocas de guerra, se produjeron brotes ictéricos y ellos ignoraban la causa. Inclusive hasta la Segunda Guerra Mundial se desconocía que los virus eran las causas, algunas de las causas de la enfermedad hepática. Siguiente, Claudio. En el año 78 se logró inocular a chimpancés con plasma, con fluido de persona, con una llamada hepatitis no A y no B, porque no tenía las características de la hepatitis A ni de la hepatitis B y se llamó hepatitis no A, no B. Avances posteriores en biología molecular entonces desarrollaron en el año 89 pruebas específicas para el virus de la hepatitis C. Entonces ya contábamos con un screening, con una prueba que nos detectaba la hepatitis C. Y el análisis de grandes depósitos de sangre, como son los bancos de sangre, se demostró que a la que se llamaba hepatitis no A o no B, era en realidad una nueva hepatitis que era hepatitis C. Era nueva porque era recién descubierta, pero ya en las sociedades ya se había presentado la hepatitis C. Sigamos. Se estima que en el mundo, un 3% de la población global, estamos hablando de casi 170 millones, eso no es una cifra despreciable. En promedio, 350.000 personas mueren cada año en el mundo como consecuencia del efecto del virus sobre el hígado, que te va a producir un edema, una inflamación, una cirrosis y puede terminar en cáncer hepático. Cada año, 150.000 personas se infectan con el virus. A la transmisión ahora hablamos que es una transmisión muy parecida a la de hepatitis B y el virus del VIH. Frente a la infección por hepatitis C, se conocen pocos estudios regionales porque no se están haciendo tamizajes. Sin embargo, para América Latina se habla de un 6,8 y 8,9 millones de adultos que dan anticuerpos positivos para la hepatitis C. Sigamos. Se introdujo la vigilancia, el CIVIGILA, en el año 2011. Había una escasa, en realidad había una escasa información, porque recordemos que esto es una infección que es silenciosa, pero además de silenciosa, la consideramos que es una enfermedad olvidada. La prevalencia global está determinada en un 9% de multitransfundidos, o sea, aquellas personas usuarias de plaquetas, de glóbulos rojos empacados. La incidencia a la fecha de corte para ese año 2011 fue de 0,12 casos por 100.000 habitantes. Solo 16 entes territoriales, o sea, departamentos,
para el año 2011 reportaron, el resto no reportó. Sigamos. Este cuadro amarillo está actualizado, está hasta mayo del 2017. Fíjense, Bogotá, en total hay 60 casos. Bogotá aporta la mayoría. Es posible que Bogotá esté reportando la mayoría porque son los que están haciendo tamizajes, los que más hacen tamizajes, entonces se presentan más casos. Bogotá con 19, le sigue Antioquia, Barranquilla, Antioquia con 9, Barranquilla con 5, Valle del Cauca con 4, Atlántico con 3, Norte de Santander con 3, Risaralda con 3, Caldas con 2 y así sucesivamente. Veamos que Cartagena, el distrito capital, distrito de Cartagena está con 1. Siempre Barranquilla y Cartagena, la costa está presente en estos reportes. La próxima, por favor. Aquí para hacer un contraste entre el régimen contributivo que está en azul y el subsidiado que está en morado. Miren, el contributivo está en un 65%. O sea que hay personas que están afiliados, que tienen con qué cotizar y son el 65%. Y los subsidiados, 25%. Sigamos. En el VIH encontramos todo lo contrario. En el VIH encontramos más personas subsidiadas que contributivas. Esta diapositiva es para resaltar en rojo las dos barras del centro. Mire esa población que es una distribución de casos de hepatitis C. De los 35 a 44 años es por la vía sexual. En Estados Unidos esto no se presenta. En Estados Unidos casi que el 70% se han debido a inyecciones por psicofármacos, por jeringas compartidas. Acá vemos que la transmisión sexual es más prevalente que en Estados Unidos y Europa incluso. Sigamos. Sigamos, Claudia. Antecedente. Es un virus que le gustan los hepatocitos. O sea, los hepatocitos son las células principales del tejido hepático, del hígado. Son virus hepatotrofos. Es un grupo diverso. Provocan inflamación y necrosis, o sea, daño en los hepatocitos. Y van cogiendo los hepatocitos de uno en uno hasta diseminarse por todo el hígado. El término hepatitis viral suele referirse entonces a una enfermedad causada por varios virus que les gustan, que le tiene afinidad por el hígado y están bien caracterizados. Algunos son que se transmiten por vía enteral, o sea, por comer comidas o aguas contaminadas con heces fecales, sería el caso de la hepatitis A y la hepatitis G. Y la otra sería parenteral, como es la hepatitis B, la hepatitis delta, que es una coinfección con hepatitis B, y la que estamos tratando esta noche, la hepatitis C. Siguiente, por favor. El virus de la hepatitis B, C y D, como se había dicho, se transmite por vía parenteral y originan formas agudas y crónicas. La vía parenteral, ustedes saben que es la vía, por ejemplo, cuando se usan las jeringas indiscriminadamente, cuando se inyectan drogas psicotrópicas a través de la vena, o cuando un cirujano o un odontólogo se infecta con una aguja. Es poco frecuente eso, pero sí se ha dado caso. También por la vía sexual. Hay poblaciones en riesgo por la vía sexual, que son las mujeres trabajadoras sexual, hombres que tienen sexo con hombres, la población carcelaria, son personas en riesgo. Cuando persiste el estado de portador crónico, ellos están actuando como reservorios de la infección. Esos son portadores incluso asintomáticos que son reservorios y que pueden infectar, son potencialmente infecciosos. Tienen el potencial de provocar hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. La hepatitis crónica, cuando ya el organismo responde y sale bien, se mejora, se cura de la hepatitis, en este caso muchas personas quedan con hepatitis crónica. Ese es el problema de la hepatitis C con respecto a la hepatitis B. Y puede provocar edema, necrosis, dañan la arquitectura del hígado. O sea, el hígado esos hepatocitos, esas células que mueren hepáticas, es reemplazado por un tejido conectivo. Y entonces se daña toda la arquitectura y queda el hígado fibrosado. Baja su función.
y en años posteriores, a los 20 o 30 años, puede que debuten con un carcinoma hepatocelular. Sigamos. No todos los virus de la hepatitis B son causantes de daño hepático. Miren allí en su pantalla que tenemos, por ejemplo, en primer lugar el virus de Epstein-Barr, el del herpes simple, el de la papera, la parotiditis. Pueden producir todos esos que están allí una inflamación del hígado, pero no son causas principales de hepatitis agudas ni crónicas. Sigamos. Sigamos, Claudia. Bueno, para que conozcan estos virus el conocimiento de estos virus es extraordinario. O sea, estos virus son entes extraordinarios, son bonitos, ustedes los ven en la fotografía, son hermosos. El de la hepatitis B, el del VIH, el de la hepatitis C, son virus que están muy armados. Ellos no son seres vivos, son seres vividos, o sea que necesitan la maquinaria de la célula para poder vivir. Pertenece el virus de la hepatitis C a una familia llamada Flaviviridae, son flavivirus. Se transmiten predominantemente por vía parenteral. Ya yo les había dicho que la vía parenteral era a través de compartir jeringas cuando se están inyectando drogas, por la vía sexual, incluso por la transmisión materno-perinatal, PMI. El genoma viral es un virus de RNA de cadena sencilla y tiene 9.379 pares de bases. En la actualidad, la primera causa de trasplante hepático en el mundo es exactamente el virus de la hepatitis C. Sigamos. Se caracteriza por un grado de heterogeneidad. Significa que hay varios tipos de virus. Existen 6 genotipos y más de 84 subtipos. En cuanto a la distribución geográfica mundial, los genotipos 1, 2 y 3 representan el 90% de todas las infecciones en América Latina, en Europa, China, Rusia, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Los tipos 1A y 1B causan el 40% de todas las infecciones por hepatitis C en los Estados Unidos. El genotipo 3 es prevalente en Nepal, Bangladesh, India y Pakistán. El genotipo 4 lo encontramos en África Central. El 5 es el causante de alrededor del 50% de las infecciones en Sudáfrica. Y por último, el genotipo 6 se encuentra en el sudeste asiático. Sigamos. La siguiente. Supone el 15 a un 16% de todos los casos de hepatitis ictérica, o sea, aquella que produce ese color amarillento en las mucosas y en la piel, por detrás de la hepatitis A y B. Los síntomas clínicos se parecen a todas las hepatitis, no hay nada especial en ellos. Incluso un 75% pasa desapercibido. Algunos, como en el 15 o 25%, pueden producir ese tinte amarillento en los ojos y en la piel, pero no es el 75% que hace todo lo contrario. El periodo de incubación que va desde que la persona, el individuo, adquiere el virus hasta cuando se manifiestan los primeros síntomas se llama periodo medio de incubación. Oscila entre 14 a 120 días con un promedio de 50 días. Y la fase preictérica es aquella fase donde todavía no se pone el paciente amarillento, pero presenta falta de apetito, o sea, anorexia, dolor en el abdomen, en el lado superior derecho, que es el que se llama hipocondrio, y produce fiebres que no son muy altas. Esta fase preictérica puede durar de 2 a 10 días. Al igual que en los casos de hepatitis B, algunos pacientes desarrollan un brote en la piel que da escozor, da picazón y produce dolores articulares. Se parece, en ese caso se parece al virus de hepatitis B. Los síntomas de ictericia duran de 1 a 2 semanas, o sea que después de las 2 semanas ya ese aspecto, ese tinte amarillento cede y se va acabando y progresa hacia una enfermedad crónica. Sigamos.
Sigamos, Claudia. Entonces, como vemos, la ausencia de síntomas y la elevada propensión a desarrollar infección crónica, que es un 85%, o sea, de las personas que se nos están infectando con hepatitis C, casi que en un 80-85% terminan con infección crónica, en contraste con la hepatitis B, que es solo un 1%. El virus de la hepatitis C puede persistir como forma indolente, o sea que no da manifestaciones, no duele, no molesta, y a menudo es silenciosa, para aparecer 20, 30 años después como una enfermedad terminal del hígado. Entonces, esto justifica detección selectiva, o sea, aplicación de una prueba de tamizaje para detectar los casos de alto riesgo, por ejemplo, en las embarazadas, en los niños y en las poblaciones de alto riesgo, como poblaciones carcelarias, mujeres trabajadoras sexuales y hombres que tienen relaciones con hombres. No tienden a presentar hepatitis fulminante. No es el caso de la hepatitis C, aunque sí puede presentarse. Existen unas enzimas hepáticas que están dentro de los hepatocitos. Cuando el virus empieza a destruirlas, ellas empiezan a aparecer en el plasma, en la sangre, en concentraciones tan altas como de 885 unidades por litro. Entonces, nosotros hacemos diagnóstico no solamente por la sintomatología, sino por la elevación de estas aminotransferasas, de estas enzimas que las produce el hígado. Sigamos. Sigamos, Claudia. En los adultos con hepatitis B aguda, desde el punto de vista clínico, la probabilidad de infección crónica es menor del 1% en la hepatitis B. Por el contrario, les estaba comentando que el 85% puede evolucionar a una hepatitis crónica. A esta elevada frecuencia contribuye que este virus se está replicando permanentemente cada 24 horas en una cifra que da de 10 a la 11, 10 a la 12. Eso es bastante. Entonces, si se replica mucho, muta bastante y vamos a tener varios subtipos. ¿Se acuerdan que les dije que hay 6 genotipos, pero podemos tener 84 subtipos, imagínense? Además, los genotipos virales del 1 al 6, cuyas secuencias de nucleótidos pueden variar. Los nucleótidos son, como decir, los bloques que están formando la tirita de RNA viral. Entre ellos, entre el 1, el 2 y el 3, varían entre el 30 y el 50% de la conformación de esos bloques que nos van a dar la cadenita de RNA viral. Sigamos. Sigamos, Claudio. Entonces, el impacto de la hepatitis C es difícil de minimizar. Tras que es silenciosa, no presenta casi síntomas, que no se hacen tamizaje y que está olvidada. Entonces, por ejemplo, miremos esta cifra. La forma crónica contribuye alrededor del 25 a 40% de todas las hepatopatías crónicas y supone hasta el 40% de todos los pacientes sometidos a trasplante hepático, imagínense. Las estimaciones económicas son altísimas. En los Estados Unidos superan los $1.000 millones. En la mayoría de los casos, como les venía diciendo, se descubre la hepatitis C en personas que están asintomáticas, que intentan, por ejemplo, donar sangre en los bancos de sangre. Sigamos. Entonces, el paciente con hepatitis C es de reciente descubrimiento, pero hay síntomas y signos. Los síntomas son los que los pacientes nos refieren y los signos los que el facultativo, el médico, descubre en ellos. Entonces, la astenia es una de las características. ¿Qué es la astenia? Es una falta de querer hacer actividades físicas. Entonces, una de las características es la astenia, la falta de apetito. La anorexia también es una de las características clínicas. De forma global, los rasgos clínicos de la hepatitis C crónica, así como de la cirrosis descompensada asociada
a la hepatitis C son similares a la hepatitis B crónica, no hay mucha diferencia, así que nosotros por características clínicas nos vamos a decir si esta es una hepatitis B o es una hepatitis C. La principal anomalía que nos encontramos en los laboratorios es la elevación de una enzima. Esa enzima son enzimas, la LT, es un aspartato aminotransferasa. Entonces, hasta que ya de pronto viene la cirrosis cuando esta última pasa a predominar. Se produce hiperesplenismo, o sea que el vaso aumenta su actividad. Entonces vamos a encontrar en estos pacientes trastornos de la coagulación porque las plaquetas se bajan y también hay trastornos de inmunidad porque los leucocitos también se bajan. Sigamos, Claudia. Muchas gracias. Aquí les presento al virus de la hepatitis B, a su lado, del VIH, disculpen, el de la VIH, del lado derecho, y el que tiene el colorcito rojo, la cadenita roja, es el virus de la hepatitis C. Debido a que las vías de transmisión sanguínea en la adquisición de estos dos virus son comunes, alrededor de un 33% de los pacientes que viven con VIH también pueden estar coinfectados con el virus de la hepatitis C. ¿Qué significa eso? Que a las personas que son atendidas en las IPS de atención integral, así como se le hace tamizaje para la hepatitis B, no debe faltar la tamización con el virus, para el virus de la hepatitis C, que también se hace con una ELISA, que detecta anticuerpos específicos contra el virus de hepatitis C. Sigamos. La próxima, Claudia. Entonces, les había hablado de la alta especificidad, tiene un 99% de la prueba ELISA, aunque también hay falsos positivos, donde hay poblaciones de baja prevalencia. Por ejemplo, en Colombia se tenía como que era de baja prevalencia, pero la verdad es que Colombia, sobre todo en la parte del Amazonas, en el norte del país, en Barranquilla, en Cartagena, en Magdalena, las prevalencias están en 6, 6.5. También podemos encontrar falsos negativos y la prueba de radioinmunoanálisis RIVA no se está usando. Se está usando la ELISA por su alta especificidad y su facilidad para darse en los laboratorios de segundo nivel en todo el país. Sigamos. Adelante, Claudia. En la infección aguda, nosotros podemos diagnosticar la infección aguda, además de los síntomas, por ejemplo, el signo del paciente amarillo, que tiene la mucosa, los ojos amarillos, la piel amarilla, puede tener un dolor en la parte superior derecha del abdomen, que se llama hipocondrio, puede tener falta de apetito, anorexia, no quiere hacer las labores, tiene astenia. Entonces nosotros le hacemos una carga viral para el virus RNA, que ellos son virus, esos son flavivirus de RNA. Ya en la segunda semana podemos hacer cargas virales y encontramos esos virus. Y también la ELISA la podemos hacer entre 8 y 12 semanas después de la exposición. Sigamos. Recordemos que los pacientes que más se nos estaban infectando con hepatitis C son aquellos pacientes antes de 1992, cuando no se hacían pruebas, no se hacían tamizajes para la hepatitis en los hemoderivados, cuando iban a hacerle plaquetas o glóbulos rojos empacados, no se les hacía pruebas y entonces esperemos que en las próximas 2 y 3 décadas empiecen a salir esos pacientes del año 1992 por allá que todavía recibían transfusiones y que no se les hacían pruebas. Aquí para interpretación de los ensayos para hepatitis C, cuando la carga viral está positiva, en el primer cuadrito, la carga viral está positiva y la ELISA está positiva, entonces tenemos una infección aguda o una crónica, dependiendo de la clínica. Si está amarillento, si tiene sintomatología, lo más probable es que se trate en un alto porcentaje de una infección aguda. Pero si no, no tiene síntomas y tiene los anticuerpos
para el virus de hepatitis C y tiene carga viral, entonces estamos ante una hepatitis crónica. Las otras, cuando la ELISA sale positiva y la carga viral sale negativa, es porque ya o sea, hubo la resolución de la infección, o sea que ya se curó. Correcto, ya se curó. ¿Qué significa esto? Mire, se ha descubierto a través de los estudios de los manejos de los pacientes en los hospitales, en las clínicas, que aquellos pacientes que se tornaban histéricos, que se tornaban amarillentos y que les daba anorexia, que les daba astenia, esos pacientes, la mayoría se resolvían bien. Y encontrábamos, por ejemplo, los anticuerpos para el virus hepatitis C positivo y la carga viral negativa, o sea que ya estaban curados. Podemos encontrar nosotros anticuerpos negativos, pero la carga viral está positiva. Podemos encontrar, por ejemplo, que en este caso la interpretación sería que hay una infección aguda temprana que todavía no ha desarrollado anticuerpos, o también estamos ante una infección crónica en personas inmunocomprometidas, inmunosuprimidas. Cuando el anticuerpo está negativo y la carga viral está negativa, significa que hay ausencia de la infección.